Es el año 1846. Los Estados Unidos, una nación joven impulsada por una ambición expansionista, se encuentra al borde de una guerra que redibujará el mapa de América del Norte. Al sur, la República Mexicana, con apenas 2 décadas de independencia, se prepararía para defender su soberanía, en un conflicto que definirá su historia. El choque entre estas dos naciones, provocado por disputas territoriales, tendrá consecuencias profundas y duraderas para ambos lados. La guerra entre México y Estados Unidos, que se libró desde 1846 hasta 1848, fue un momento crucial en la historia del continente. Para Estados Unidos, representó la consolidación de su expansión hacia el oeste, impulsada por ideales como el Destino Manifiesto. Para México, significó un periodo de resistencia y pérdida territorial, pero también un testimonio de su lucha por mantener su integridad como nación. Los ecos de este conflicto aún resuenan hoy. La frontera entre Estados Unidos y México, trazada con sangre y tinta, se erige como un recordatorio constante de este periodo tumultuoso. Este ensayo profundizará en las causas, los eventos clave y las consecuencias duraderas de la guerra entre México y Estados Unidos, explorando cómo este conflicto reformuló el destino de dos naciones y el continente que compartieron. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos remontarnos a principios del siglo XIX, cuando las tierras del norte de la Nueva España se encontraban casi deshabitadas. La provincia de Texas no era una excepción. Apenas unas 21,000 personas, entre las que se incluían los nómadas comanches y apaches, ocupaban una vasta extensión de más de 500,000 de kilómetros cuadrados. Con una población tan reducida, era evidente que, en caso de una invasión, resultaría imposible organizar una defensa eficaz. Durante siglos, las autoridades españolas habían temido incursiones francesas desde la cercana Luisiana, pero fue la venta de ese territorio a Estados Unidos lo que realmente encendió las alarmas. Un tratado de límites firmado en 1819 aseguró temporalmente la soberanía española sobre Texas, pero no logró frenar las ambiciones expansionistas de los estadounidenses. Con el objetivo de fomentar el poblamiento de Texas, en 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca aceptó la propuesta de Moisés Austin, un estadounidense que se había convertido en súbdito español en 1798, para colonizar una parte de la provincia con 300 familias de origen angloamericano. Según el acuerdo, los colonos recibirían tierras y una exención de impuestos por 7 años. A cambio, debían convertirse al catolicismo y jurar lealtad a la corona española. Aunque se les permitía traer consigo a los esclavos que poseían, estos no podían ser vendidos, y sus hijos nacerían libres, con la intención de erradicar la esclavitud en una generación. La independencia del Imperio Mexicano en septiembre de 1821 y el fallecimiento de Austin en junio del mismo año dejaron el acuerdo en suspenso. Su hijo, Esteban Austin, renegoció con las nuevas autoridades mexicanas y rápidamente la población de Texas comenzó a aumentar. En solo 8 años, llegaron más de 18,000 colonos. Muchos de ellos provenían de estados esclavistas del sur de Estados Unidos y no estaban dispuestos a renunciar a la mano de obra esclava, por lo que buscaban formas de evadir las leyes que exigían su liberación. Tras la caída del emperador Agustín de Iturbide, la Constitución Republicana de 1824 generó descontento entre los tejanos, ya que, en lugar de reconocer a Texas como un estado federado, la unió a Coahuila, subordinándola prácticamente a esta última. Una rebelión a finales de 1826, conocida como la República de Fredonia, alertó al gobierno sobre la lealtad de los colonos. No obstante, Esteban Austin colaboró con el ejército para sofocar la revuelta. En 1830, una comisión liderada por Manuel Mier y Terán recorrió la región y descubrió que Texas estaba prácticamente fuera del control del gobierno. Los colonos de habla inglesa superaban en 10-1 a los hispanoparlantes, ignoraban las leyes mexicanas y mantenían el comercio de esclavos. Una nueva ley de colonización intentó imponer orden y asegurar el cumplimiento de las normas, al tiempo que limitaba la llegada de nuevos colonos y fomentaba la migración de familias mexicanas pobres. Sin embargo, ya era demasiado tarde.
Los colonos habían creado una sociedad más cercana a la de Estados Unidos que a la de México. Su descontento se manifestó incluso de manera violenta, como ocurrió con el ataque al cuartel de Anáhuac en 1832, motivado por la instalación de una aduana y la negativa del comandante a entregar a 2 esclavos fugitivos. Ese mismo año, Austin viajó a la capital mexicana para presentar las demandas de los colonos, que incluían la separación de Texas y Coahuila, así como el levantamiento de las restricciones migratorias. Aunque el gobierno accedió a lo segundo, a su regreso fue arrestado bajo la sospecha de ser el instigador de una rebelión, y no pudo volver a Texas hasta agosto de 1835. Mientras tanto, México había abandonado el federalismo para convertirse en una república centralista, lo que eliminó la autonomía de los estados y los transformó en departamentos sujetos al gobierno central. Este cambio político complicó aún más la situación de los colonos tejanos, alejándolos del centro de poder. Así, el 22 de junio de 1835, los colonos se pronunciaron a favor del restablecimiento de la Constitución de 1824. Sin embargo, pronto pasaron de las demandas legales a la acción armada. El 5 de diciembre, los rebeldes tejanos sitiaron San Antonio, que se rindió una semana después. El general y presidente Antonio López de Santa Anna avanzó entonces con su ejército desde San Luis Potosí y logró recuperar la ciudad en febrero de 1836. Días después, el 2 de marzo, los tejanos declararon su independencia, nombrando a David Burnett como presidente y a Lorenzo de Zavala como vicepresidente. Y adoptaron una nueva constitución que restablecía la esclavitud. Armas, dinero y voluntarios llegados desde Estados Unidos se sumaron a su causa para defender la independencia. El 6 de marzo, Santa Anna derrotó a los colonos que se habían refugiado en la misión del Álamo en San Antonio. Tras la batalla, ordenó ejecutar a los prisioneros por considerarlos traidores a México. En la semana siguiente, el ejército mexicano obtuvo la victoria en 10 enfrentamientos consecutivos, lo que obligó al gobierno tejano a huir a Galveston. Santa Anna dividió sus fuerzas en 3 grupos, y al frente de uno de ellos, persiguió a Samuel Houston, el general en jefe de los tejanos. Al llegar al río San Jacinto, decidió dar descanso a sus tropas. Sin embargo, fue sorprendido en la madrugada del 21 de abril de 1836 y sufrió una derrota aplastante. Capturado, ordenó a su ejército retirarse. Aunque la orden no debería haberse cumplido por encontrarse prisionero, el general Vicente Filisola la acató y regresó a Matamoros. Santa Anna firmó los tratados de Velasco con el presidente Burnett el 14 de mayo de 1836, comprometiéndose a no volver a tomar las armas contra Texas, a apoyar su independencia, a reconocer sus límites y a suspender la guerra. Tras firmar los tratados de Velasco, Santa Anna fue liberado y enviado a Veracruz. Sin embargo, el gobierno mexicano no reconoció estos tratados, manteniendo su postura de rechazo a la independencia de Texas y declarando inválidos los tratados, argumentando que Santa Anna no tenía autoridad para firmarlos. México siguió considerando Texas como parte de su territorio. En 1836, Texas se declaró una república independiente. Durante casi una década, funcionó como un país soberano. La independencia de Texas contó con el respaldo de Estados Unidos, ya que su objetivo era anexarlo posteriormente a su territorio. Las ambiciones de este país no se detenían ahí. Su objetivo final de su expansión hacia el oeste era el de alcanzar las costas del Océano Pacífico. Para alcanzar este propósito, aún debían superar los territorios mexicanos de Nuevo México y California. La República de Texas demandó una extensión territorial mucho mayor a la que se le había otorgado como parte de México. Por el sur, pretendía extender su límite hasta el río Bravo, ignorando la frontera establecida en el río Nueces, mientras que, por el oeste, reclamaba gran parte de Nuevo México. México no reconoció su independencia, y mucho menos sus exageradas pretensiones territoriales. No obstante, la situación se agravó cuando Texas se integró oficialmente a los Estados Unidos en el año 1845. México envió tropas a la zona en conflicto y exigió la retirada de los soldados estadounidenses que habían ingresado al área. El 24 de abril de 1846, finalmente ocurrió un enfrentamiento armado entre las fuerzas de ambos países cerca del río Nueces.
El presidente de Estados Unidos, James Polk, solicitó de inmediato al Congreso una declaración de guerra, argumentando que se había derramado sangre estadounidense en su propio territorio. A pesar de la oposición de algunos, como el futuro presidente Abraham Lincoln, Estados Unidos declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Para ese momento, ya se habían librado intensas batallas en Palo Alto y la Resaca de La Palma. Aprovechando esta coyuntura, los colonos angloamericanos en Sonoma proclamaron la República de California el 14 de junio de 1846. Sin embargo, menos de un mes después, su objetivo se alineó con la ocupación del puerto de Monterrey por parte de la Marina estadounidense. En Nuevo México, la ciudad de Santa Fe fue tomada el 15 de agosto. Sin embargo, a lo largo de un año, pequeños grupos de mexicanos siguieron presentando resistencia armada a la invasión. El conflicto entre México y Estados Unidos, también conocido como la Guerra de 1847 o la Intervención estadounidense, se desplegó especialmente en dos flancos, por el noreste y el Golfo de México. En el primer flanco, el general Taylor cruzó el río Bravo y se enfrentó al ejército mexicano en las batallas de Monterrey y Buenavista. En esta última, el general Antonio López de Santa Anna estuvo cerca de derrotarlo, pero, de manera inexplicable, ordenó la retirada. Por el frente del Golfo, el general Winfield Scott bloqueó y bombardeó Veracruz. Tras ocupar este puerto, avanzó con sus tropas hacia la Ciudad de México, siguiendo la ruta que Hernán Cortés había tomado, un hecho que los estadounidenses evocaban con orgullo como si fueran los nuevos conquistadores. Santa Anna se enfrentó a Scott en la batalla de Cerro Gordo el 18 de abril de 1847, pero fue derrotado. Scott continuó su avance hacia Puebla, la cual tomó sin resistencia. Santa Anna reorganizó sus fuerzas y decidió presentar batalla cuando los invasores entraron al Valle de México. Los mexicanos fueron vencidos en las batallas de Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, entre agosto y septiembre. La superioridad de un ejército bien organizado y mejor equipado resultó decisiva, pero también influyeron las divisiones internas y cierta apatía del pueblo mexicano. Así, el 15 de septiembre de 1847, las tropas estadounidenses tomaron la Ciudad de México. Mientras la capital permanecía ocupada, el gobierno mexicano se estableció en Querétaro. A finales de noviembre designó a José Bernardo Couto y Miguel de Atristain como comisionados para negociar con el enviado estadounidense Nicolás Trist los términos del acuerdo de paz. Las instrucciones que Trist había recibido del presidente Polk incluían exigir a México la cesión no solo de la franja en disputa, sino también de la Alta California, la Baja California, Nuevo México, posiblemente Chihuahua y Sonora, y el derecho perpetuo sobre el istmo de Tehuantepec. Algunas voces incluso pedían la anexión completa de México. Sin embargo, Trist, quien sentía vergüenza por esta guerra injusta, procuró exigir lo mínimo para que el acuerdo fuera aceptado por su gobierno. Finalmente, el tratado firmado el 2 de febrero de 1848 en la villa de Guadalupe, Hidalgo, estableció que México cedería a Estados Unidos los territorios al norte de los ríos Bravo y Gila. Con este tratado, alrededor de 100,000 mexicanos se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Sus derechos de propiedad no siempre fueron respetados, y muchos optaron por migrar a otras regiones de México. Peor aún, en esos territorios se reinstauró la esclavitud, que ya había sido abolida en todo México. En los años siguientes, la Alta California y Nuevo México fueron divididos para formar los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Arizona y algunas áreas que pasarían a ser parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. A cambio, Estados Unidos pagó a México $15 millones y asumió reclamos de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano. Para Estados Unidos, la guerra consolidó su estatus como potencia continental, cumpliendo en parte su visión del destino manifiesto. Para México, la pérdida de más de la mitad de su territorio fue un desafío nacional, pero también un recordatorio de su resiliencia y lucha por defender su soberanía. La guerra entre México y Estados Unidos fue un conflicto de profundas consecuencias,
que transformó el panorama geopolítico de América del Norte y dejó un legado que continúa influyendo en las relaciones entre ambos países hasta el día de hoy.